Kiss FM, bienvenidos a BiblioKiss, este espacio en el que hablamos de grandes novelas, de grandes historias, de grandes libros. Y hoy le ha tocado el turno pues a uno de los que yo creo que van a ser muy grandes para este verano, para estas lecturas de verano, estas lecturas que nos van a acompañar en estas próximas semanas. Ya estamos a punto de empezar la operación salida aquí en España y es seguro que este libro de Mirta Ojito va a estar entre los predilectos. Tenemos además a la autora para hablar del libro, entonces yo creo que no hay mayor lujo, ¿no? Tener un buen libro y encima comentarlo con la autora. Mirta, bienvenida. Absolutamente, muchísimas gracias por tenerme aquí, leerme y recomendarlo, es un honor para mí. Bueno, el honor es nuestro. Esta conmovedora historia, esta historia preciosa, La memoria de las olas, que tenemos aquí también en grande. Qué linda portada, ¿no? Preciosa, es una igual, como el libro, es evocador, ¿no? Ya te coloca en muchos lugares de la historia, sí, ¿no? El barco, sí, en esa posición, en esa situación. Sí, sí. Hay mucho de la historia en esta portada. Hablemos de la historia, todo lo que podamos contar sin destripar mucho el libro para que lo lean. Es una historia de migración, una historia de relaciones familiares, podemos decir. Cuéntanos un poco, ¿qué se va a encontrar el lector al abrir la cubierta? Pues justamente eso, una historia de amor, y digamos que la columna vertebral del libro es una tragedia, un naufragio que ocurrió en 1919, donde murieron 488 personas, la mayoría inmigrantes españoles, que iban hacia las Américas para tener una vida mejor, un futuro mejor. El barco se llamaba Valvanera, justo como la Virgen Patrona de La Rioja, donde acabo de estar, fui al monasterio, fue impresionante. Y salió de España con 1.200 personas. Camino a La Habana se desató un huracán, como suele ocurrir en el Caribe, y no pudo entrar al puerto de La Habana, se perdió, y de ahí viene el famoso misterio del Valvanera. Salieron a la búsqueda muchas personas, inclusive los Estados Unidos, salió en la prensa, en todas partes. Por fin lo hallaron, pero no encontraron los cuerpos. Y la historia un poco como que desapareció. Sí. Cuando yo empecé a investigar esto, nadie que yo conocía, ni en España, ni en Cuba, ni en Estados Unidos, había oído hablar del Valvanera. Aquí sí se ha manejado, hay un experto en Málaga que ha escrito mucho sobre el tema, de apellido Echegoyen, pero para mí fue noticia y me llamó mucho la atención que yo sabía mucho del Titanic, pero no del Valvanera, que además se conoce como el Titanic de los pobres. Claro. Entonces yo, que siempre he cubierto temas de migración, yo dije, pues aquí hay una historia, y se me ocurrió contarla a través del amor, a través de las relaciones personales y a través de los traumas familiares que ciertamente existen en Cuba, en Estados Unidos, en todas partes. Es la carga emocional que llevamos por la emigración. Claro, como bien dices, es una historia real, una historia que ocurrió hace mucho tiempo y que ha estado mucho tiempo silenciada, mucho tiempo desaparecida, curiosamente como el barco, ¿no? Claro. Desaparecido. Claro. Y ha salido a la luz ahora de la mano de una periodista, que algo habrás hecho, premio Pulitzer, o sea... Sí. Alguna cosa, algún mérito. Sí, he hecho mucho, he trabajado algún mucho. Algún mérito mucho. tiene, efectivamente. O sea, que estamos hablando con una periodista que sabe cómo investigar estas cosas. Pero ¿cómo surge esa necesidad o esa idea de contar esta historia en clave de ficción? Porque claro, todos tus otros trabajos, tus libros, eran sobre asuntos que estaban ocurriendo, periodísticos. Sí. Bueno, pues surge pues que el señor que te mencioné antes, Echegoyen, ha escrito bastante sobre sus investigaciones de ese naufragio. Y cuando yo me encontré su libro, que me lo encontré en Cayo Hueso hace 20 años, dije, pues aquí hay una historia, ¿y cómo la contaré? Porque ya este señor la contó, no quería sencillamente yo traducir su trabajo al inglés. Pero además, en ese momento tuve lo que solamente puedo llamar una visión. Después, hablando con otros escritores de ficción, me enteré que es bastante común, pero me vino a la cabeza, a la mente, una mujer joven, con cabellos largos, pelirroja, pelo rizado, con un vestido malva y corriendo descalza por los pasillos de un barco buscando a su hija. Claro. Y yo me dije, ¿quién es esa mujer? Tengo que averiguarlo. Entonces así empecé a tejer dos historias, son dos historias entrelazadas a dos voces. Una ocurre en 1919, que es cuando el barco se hunde. Empieza en Canarias, en la isla específicamente La Palma, aunque también tiene un poquitico de Tenerife.
y la otra en el 2019. Prácticamente en nuestros días. Prácticamente en nuestros días, cuando su bisnieta, la bisnieta de este personaje de 1919, que es periodista, curiosamente, sí, y vive en Santander, ciudad que yo amo, sí, decide, por razones algo que su mamá le pide, su madre le pide un favor, le pide que consiga el certificado de nacimiento de su bisabuela, porque, como tantos cubanos y tantos latinoamericanos, se quiere hacer ciudadana española. Claro. Entonces ella, buscando ese certificado de nacimiento, no sabe bien dónde, empieza a hablar de ese hilo y descubre, pues, un misterio que cambia todo lo que ella sabe sobre su familia y sobre sí misma. Claro. Pero como ella es periodista de investigación, no lo puede evitar, no lo puede dejar. La historia la supera hasta que descubre, y de cierta manera descubre de dónde vienen sus miedos, su miedo al mar, miedo que comparto, y así se va tejiendo la trama a través de esas dos voces y esos dos tiempos. Claro, hemos hablado de varios escenarios, hemos hablado de Cuba, hemos hablado de La Palma, hemos hablado del norte de España, Santander. Sí. Claro, ¿cómo ha sido el proceso de construir todos esos escenarios en la novela? Porque son 3 personajes más de la novela, esas zonas, o sea, te lo imaginas perfectamente según vas leyendo las páginas. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de conocer, yo diría que también, ¿no?, las zonas de las que hablas? Bueno, 2 de ellas las conozco muy bien. Todo lo que sucede en Cuba, sí, sucede en un lugar, un pueblo, ni siquiera un pueblo, digamos un caserío, sí, muy, muy, muy escondido en la provincia central de Cuba, que antes se llamaba Las Villas, ahora Villa Clara, donde nació mi madre. Claro. Y donde yo iba todos los veranos. Era claro, como aquí que la gente va al pueblo. Ese era mi pueblo. Allá. Ese era mi pueblo. Se llamaba Sabanilla. Y tengo recuerdos muy entrañables de esa época. Además, mi mamá siempre me hacía historias de cómo ella creció, de dónde vivió. Su mamá murió muy joven, a los 40 años, justamente como uno de los personajes en el libro, de cáncer. Y mi mamá tenía apenas 16 años y de pronto se quedó responsable de sus 5 hermanos. Fíjate. Entonces, toda esa historia de la vida en el campo, lo difícil que era ocuparse de la huerta, de los animales. Mi abuelo, que además se llamaba Juan, como uno de los personajes del libro, trabajando en la zafra, que el que conozca algo de la caña sabe que es un trabajo duro, ¿no? Muy, muy duro. Todo eso vivía conmigo. Después, la parte del norte de España, hasta cierto punto la viví porque desde el año 98 vengo todos los veranos. Claro. Específicamente a la ciudad de Santander, la cual adoro y no quiero que nadie se entienda porque no quiero que vaya nadie más, que la mantengan como está. Como está tal y como está ahora, ¿no? Aunque déjame decirte, acabo de ir y vi mucha gente. Me empezó a preocupar. Y calor encima, ¿verdad? Y calor encima, o sea, lo nunca visto en Santander. Lo nunca visto. Y bueno, y después la parte de la que no sabía nada fue las Islas Canarias. Bueno. Yo tenía la intuición de que yo tenía familia canaria, fundamentalmente porque mi mamá, cuando se ponía brava, decía, me vas a sacar lo de isleña. Y entonces yo decía, ¿pero por qué me dice esto? Si ella es isleña, ella es cubana. Hasta que después entendí, a través de los años, no ahora, lo entendí antes, que los isleños eran los canarios, que habían ido a Cuba muchísimos, justamente en esas provincias centrales a trabajar la tierra. Claro. Entonces yo tenía esa intuición, pero no tenía manera de averiguar. Ahora estoy en ello. Claro. Ahora estoy haciendo yo lo que mi personaje, ¿no?, hace, lo que Mara hace en el libro, lo estoy haciendo yo. Y he descubierto que tenía un bisabuelo canario que se llamaba Antonio Quintana Tejera. Yo no lo sabía. Pero en fin, toda la parte de Canarias sí fue un proceso de leer mucho, de documentarme. Me ayudó mucho el libro de Juan Cruz, el periodista canario. Sí. Libros de viajes, el internet, en fin. No fue hasta que yo había terminado el libro y ya lo había entregado incluso a la editorial que yo dije, bueno, ahora sí tengo que ir. Porque va y tengo algo mal. Y entonces fui y sentí una conexión inmediata con esa pequeña islita, que yo sigo pensando que tiene forma de corazón, aunque hay quien me dice que más bien parece el mapa de Sudamérica, pero yo la veo como un corazón. Y ahí me conecté muchísimo y descubrí que casi todo lo que yo había imaginado, no todo, pero 99.5% de lo que yo había imaginado y descrito era real, claro, documentado, ¿no? Así que fue un trabajo mitad y mitad, de la imaginación, de la investigación y también de experiencias vividas. Qué bueno.
Claro, para una periodista de investigación, una periodista que encima, como dices, has tratado temas muy duros, pues la emigración, temas que son y que siguen de actualidad siglo tras siglo, porque al final dice, bueno, es que ahora es actualidad, pero ¿cuándo la emigración, verdad? No ha sido actualidad. Entonces, ¿cómo repartes ahora tu tiempo, ¿no? Porque ahora también eres novelista. Entonces, claro, esta cosa se complica, ¿no? Se complica, no sabes cuánto. A ver, mi tiempo ahora sigue siendo mi prioridad, sí. Mi trabajo. Yo trabajo todavía en el periodismo, trabajo en una cadena de televisión muy importante que se llama Telemundo, que ahora estamos cubriendo el Mundial de Fútbol. Tenemos los derechos del Mundial, así que estamos bien ocupados. Yo estoy de vacaciones, pero este es mi tiempo de vacaciones. Estoy aquí porque estoy de vacaciones. Esa es mi tarea fundamental. Pero también la era cuando escribí esta novela. Y yo creo que cuando quieres hacer algo, encuentras el tiempo. Te levantas más temprano, te acuestas más tarde. No ves televisión, no ves ninguna serie. No ves nada, no haces nada más que escribir. Y trabajas los fines de semana en tu proyecto y utilizas vacaciones también para eso, lo cual hice. Y espero poder hacer lo mismo para el próximo libro, que ya lo tengo aquí y un poquito escrito. Pero que no hay parón posible. Quisiera continuar, porque la verdad que se sintió muy rico inventar cosas. Esto de inventar se me dio muy bien. Claro, eso te iba a decir, porque el periodista o el que está vinculado a la información, bueno, al final se deja llevar un poco por la sucesión de acontecimientos que está viendo, los cuenta y punto. Correcto. Pelota. Pero claro, esto... Otra experiencia. Libertad absoluta, o sea, libertad absoluta. Puedes basarte en algo que has visto y luego ya darle todo lo que tú quieras, ¿no? A ver, claro, ¿cuánto de periodismo hay en lo que haces? Y lo más peligroso, ¿cuánto de novela va a haber ya en tu periodismo? Ninguna, en mi periodismo ninguno. Pero yo creo que yo no hubiera podido escribir esta primera novela si no es porque había un hecho muy importante, muy serio, muy histórico, que yo respeté totalmente. Todo lo que digo en el libro sobre el barco es verdad, o por lo menos es lo que está en el récord posible, lo que está documentado. Y después me ayudó mucho también tener estas historias de mi madre, que claro, estoy consciente que la memoria te hace trampa. Estoy basándome los cuentos en los cuentos de mi mamá, pero era la memoria de ella y es lo único que tenemos. Al final, las mujeres generalmente son las que contamos las historias de la familia y las pasamos de generación en generación. Entonces tengo que confiar en que esas historias de ellas son reales. Y mis propias experiencias, tanto en Cuba, ahí yo cuento una escena muy larga de un regreso a Cuba. Yo regresé a Cuba en el año 98 y vi algunas de las cosas que narro en el libro. Es decir, que tiene mucho de mí. No soy yo no soy Mara, pero sí tiene mucho de mí. Y eso, hasta cierta manera, me ayudó muchísimo. Ahora, escribir un libro en que lo invente todo, yo no sé si los novelistas lo inventan todo, porque siempre los novelistas dicen que todo es verdad y todo es mentira. Siempre uno se agarra algo, ¿no? Es imposible que de alguna manera tus libros no reflejen tus experiencias vividas. Es imposible. Creo yo que es imposible. Totalmente. Claro, también la forma de contarlo dice de nosotros y está también condicionada por nuestra situación. Tú estás afincada en Estados Unidos ya hace tiempo. 46 años. Ya ha llovido. Claro, tu forma de ver pues todo el tema de la emigración, Cuba, bueno, incluso ahora, ¿no? Esta historia que cuentas, ese trasiego de emigrantes que has conocido de Canarias también a Cuba. ¿Cómo se ve desde el punto de vista de alguien que vive en Estados Unidos, ¿no? Que está en esa posición? ¿El tema de la inmigración te refieres? El tema de la inmigración y todo lo que tiene que ver con esos movimientos de personas. Bueno, yo comento en el libro una cosa que además es cierta. Yo cuando enseñaba en Colombia, enseñaba una clase que era cómo reportar temas de migración. Y siempre traía de invitado a un profesor de historia, que además es cubano y se llama José Moya. Y José Moya, en la primera clase que le oí, yo le tengo muchísimo respeto porque sabe mucho, dijo que la inmigración era más antigua que la palabra, que antes de que pudiéramos hablar ya estábamos en movimiento tratando de mejorar nuestras vidas como seres humanos, como raza humana. Y a mí aquello me dije, pero claro que sí, así fue que nos convertimos humanos, emigrando justamente. Moviéndonos, tratando de llegar a un lugar a lo mejor con menos calor, con más seguridad, con menos animales feroces, con más comida, no lo sé. Y seguimos haciéndolo y lo vamos a seguir haciendo. Para mí, la inmigración es una parte natural del ser humano y es muy difícil
ciertamente en Estados Unidos, pero me estoy dando cuenta en conversaciones aquí con españoles que también hay muchas familias aquí que han tenido movimientos de muchas partes, de aquí a Estados Unidos, de Estados Unidos para acá, en fin. Totalmente. Es cíclico y en ambas direcciones. Y está ocurriendo ahora con muchos latinoamericanos que se han mudado hacia España. Leí un artículo no hace mucho en El País de un chico colombiano que vivía en el centro de Madrid y después se enteró que a 3 cuadras estaba la casa donde había vivido su abuelo y donde salió para ir a Colombia. Fíjate. Fíjate. Y él no lo sabía. No, se cierra el círculo, ¿no? Se cierra el círculo. Se cierra el círculo. Exacto. O por lo menos continúa. Yo no sé si lo cerraremos nunca, Sí. pero continúa. Otro de los temas, hablábamos de la emigración, que decía este profesor, vamos, en una frase, efectivamente. ¿Verdad? O sea, Yo la cito todo el tiempo. Totalmente, es que es buenísima, porque es una realidad que es irrefutable. Es así. Es irrefutable. Hay otra cosa que también es más antigua que, pues eso, que el tiempo, que es la familia, las relaciones familiares. Sí. Entonces, esto está también muy bien reflejado en el libro, cómo hay siempre en todas las familias, es algo que se repite, yo creo. Hay una versión que todo el mundo conoce, una versión estandarizada de quién es quién, de dónde ha venido y tal, pero siempre hay una versión, que suele ser la real, que de alguna manera siempre está escondida, o hay alguien que sabe pero no, bueno, yo sabía pero no sabía todo, ¿no? Claro, ¿cómo de importante es eso en la novela? Porque también tiene un peso brutal. Es muy importante y de cierta manera yo plasmo en la novela algo que no vivo yo en mi familia. Mi familia, como es una familia que emigró en más de una ocasión, en realidad cuando me puse a sacar la cuenta, no solamente de mi familia, sino de muchas familias cubanas que yo conozco, que ahora están en Estados Unidos, históricamente hablando, el paso por Cuba fue breve. Es decir, nos consideramos cubanos y tenemos padres, abuelos, en algunos casos bisabuelos cubanos, y lo somos. Pero bueno, ¿y qué vino antes? Claro. ¿Y qué vino después? Ya mis hijos nacieron en Estados Unidos. Yo no sé hasta dónde las generaciones van a seguir en Estados Unidos van a volver, o vuelvan a... No lo sé. Pero eso yo no lo conocía y estoy todavía intentando conocerlo más en mi familia. Porque cuando emigras, te pierdes un poco. Ya la persona que eras la dejaste atrás y te tienes que reconstruir. En ese proceso de reconstrucción casi que no hay cabida para el pasado. Porque no tienes tiempo, porque los padres trabajan mucho, porque no te cuentan las historias, porque los hijos no le preguntamos a los abuelos cuando tenemos la oportunidad, cuando viven. Y si hay algo que yo quisiera, a veces me ha preguntado, ¿qué tú quieres que las personas se lleven de esta novela? Me emociona mucho cuando me dicen, gracias a ti, gracias a tu novela, ahora estoy preguntando, ahora estoy entrevistando, estoy grabando a mi mamá. Yo lo que quiero es que hagan más preguntas, que hablen de ese hilo. Si tienen la suerte de tener a sus abuelos vivos, que ya yo no los tengo, ni siquiera a mis padres, que se sienten con los abuelos y les hagan preguntas. ¿De dónde vinimos? ¿Quiénes eran? Los abuelos tuvieron abuelos. Totalmente. Y yo no sé, ¿tú sabes los nombres de los abuelos de tus abuelos? Pues tendría que pensarlo mucho. Exacto. Entonces, yo pienso, Dios mío, hasta mis nietos a lo mejor sabrán mi nombre, pero más allá a lo mejor no saben el nombre de mi mamá. Pero que pregunten, eso me parece importantísimo. Yo no lo hice, lo estoy haciendo ahora. Por suerte tengo unos tíos viejitos, pero vivo. Y estoy poco a poco reconstruyendo ese árbol familiar que me parece importantísimo porque conociendo nuestro pasado, entendemos nuestro presente. Y ciertamente tampoco nunca he hablado con nadie que no tenga un secreto familiar. Siempre hay alguien, un cura que dejó, un monje que dejó el monasterio, una tía que salió en estado sin estar casada, un primo escondido en el ático. Siempre hay algo. Pero ¿qué haríamos los que escribimos ficción si no tenemos eso? Habría que inventar demasiado. Totalmente. Y la otra cosa es que la ficción, que la realidad siempre supera la ficción. Te enteras de cosas que tú dices, Dios mío, se lo tengo que escribir en algún momento. ¡Qué maravilla! Fascinante, la verdad. Bueno, pues esta novela de Mirta Ojito está ya en todas las librerías, La memoria de las olas, y ha venido a presentárnosla en sus vacaciones, lo cual tiene el triple de mérito. O sea, porque ya venir en vacaciones, oye, ya me parece la bomba, ¿no? Sí. ¿Qué recorrido esperas de la novela? ¿Qué esperas de estos meses que van a venir? ¿O cómo lo estás viviendo este lanzamiento? Espero que lo lean mucho, pero mucha gente en cualquiera de las formas que están acostumbrados a leer. Yo sé que ahora se lee de muchas maneras posibles.
que lo lean, que se inspiren, que entiendan, los ayude a entender un poquito mejor los temas de migración, los temas de las difíciles vidas que vivieron las mujeres al principio del siglo XX y que de cierta manera continúan viviendo, pero ciertamente en Canarias y en Cuba, en estos lugares rurales, y sobre todo que se reconecten, si ya no lo han hecho, con sus familiares y que aprendan a curar de alguna manera heridas familiares y heridas generacionales. Pues todo eso, vamos, que sea multiplicado por 10, es lo que pretendemos y lo que esperamos desde KISS. Mirta Ojito, La memoria de las olas. Muchas gracias por este ratito de literatura. Gracias a ti. Muchas gracias.